¿cierto?, a la autorrealización o a lo psicológico. Y lo importante es a lo mejor ir afinando algunas, que converjan estas definiciones para tener como el concepto claro de lo que vamos a hablar hoy día en esta charla. Y basándonos en lo que define la Organización Mundial de la Salud en el año 1948, define el bienestar como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, que no es la mera ausencia de la enfermedad. ¿Ya? A lo mejor podríamos decir la persona que no está enferma está en el lado del bienestar. Y de acuerdo a esta definición no es así, porque el no estar enfermo no significa sentirme pleno, ¿ya? No significa sentirme en un estado completamente equilibrado en lo físico, psíquico y en lo social, ¿ya? Entonces, es súper importante que esta definición la alimentemos aún más, la nutremos aún más con este segundo concepto que aparece acá abajo y que dice relación con que la resiliencia mental y espiritual que nos permite disfrutar de la vida y sobrevivir al dolor, la decepción y la tristeza se relaciona con el bienestar, ¿ya? Es un sentimiento positivo de bienestar y una creencia subyacente en uno mismo y en la propia dignidad y la de los demás. Entonces, tenemos un concepto que me va orientando a decir, ok, no es solo tener la ausencia de enfermedad o no sentirme mal, sino que va mucho más allá, es decir, voy a un desarrollo espiritual, ¿cierto? Un desarrollo completo, ¿cierto? Como un sistema, nosotros como sistema completo, donde me siento en un equilibrio. Y quizás a lo mejor, definiendo así el bienestar, es un poco más complejo decir, sí, estoy en un estado de bienestar, ¿ya? Y a lo mejor la tarea se nos pone difícil, porque yo les preguntaba en un comienzo así como, ¿qué es para usted el bienestar? Hagamos una reflexión. Y ahora una segunda pregunta, porque una cosa es definir el concepto, y yo los invito a esta segunda pregunta. ¿Se sienten ustedes en un estado de bienestar ahora? ¿O alguna vez en la vida se han sentido en un estado de bienestar permanente o por mucho tiempo? Decir me siento pleno, me siento contento, me siento satisfecho. A lo mejor es una respuesta que obviamente va a ser distinta a cada caso, pero que si reflexionamos a lo mejor nos va a costar llegar a identificar si es así o no, ¿ya? Pero a lo mejor con lo que vamos a hablar en esta charla, durante esta hora de conversación que vamos a tener, van a poder acercarse mucho más a este concepto. Y quiero hablarle de dos conceptos que pueden ser un poco enredados, un poco complejos, pero son muy importantes para definir el bienestar. Son dos componentes, uno es el hedonismo y el otro la eudaimonia. Y eso cuesta decir, la palabra es un poco compleja, un poco enredada, pero define muy bien cómo es el bienestar, o cómo se define, cómo se desarrolla el bienestar, cómo se siente. El hedonismo define el bienestar como la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo, ¿ya? Tiene que ver con la noción de aumentar nuestro placer y disminuir el dolor o disminuir aquello que no me genera placer, como el displacer, ¿ya? Eso sería como el hedonismo. Y esa sería como una de las corrientes que definen el bienestar. Pero por otra parte está este otro componente, otra definición de bienestar, que es la eudaimonia, que propone que el bienestar no consiste solo en no sentir dolor o tener experiencias positivas, ¿cierto? O minimizar las experiencias negativas, las emociones negativas. Va mucho más allá. Refiere a cómo vivimos nosotros plenamente nuestra vida, ¿ya? A cómo nos sentimos realizados, cómo sentimos que estamos ocupando todas nuestras potencialidades, nuestras competencias, con el único fin de sentirnos bien, ¿ya? Yo creo que a lo mejor si nos quedamos con esta definición, podemos ir acercándonos a lo que creemos o como en un constructo más bien donde convergen distintas definiciones, poder decir a lo mejor ahí apunta el sentirme yo bien y el tener este estado de bienestar, ¿cierto? Vivir la vida de forma plena. Porque muchas veces cuando hablamos del bienestar tenemos que relacionarlo directamente con la psicología positiva, que es una corriente de la psicología más nueva, ¿cierto? Que busca estudiar aquellos factores que están, que promueven la salud mental, que promueven el bienestar de las personas, ¿cierto? Que promueven la felicidad muchas veces, pero no desde el punto de vista de lo cliché, ¿cierto? De lo que se habla usualmente de felicidad, sino se habla de felicidad y bienestar. Entonces, no significa que en la vida no vamos a pasar por experiencias negativas, no vamos a pasar por experiencias que me generan dolor, que me generan a lo mejor algún malestar, ¿cierto? Psicológico o físico. No significa negar las emociones negativas, o a veces que también hay algunos críticos que dicen que están mal llamadas negativas, sino que emociones desagradables,
¿cierto? Sino que significa aceptar las emociones tanto positivas o agradables como desagradables o negativas, integrarlas y aprender a vivir, ¿cierto? A eso se refiere este componente del bienestar, aprender a vivir con ello, ¿para qué? Para el fin de sentirme pleno, de autorrealizarme. Aceptar aquellas circunstancias más dolorosas y negativas para apuntar entonces a sentirme mucho mejor. Las personas que presentan este tipo de bienestar, el segundo componente, el eudaimónico, se definen como personas que tienen una alta autoaceptación, ¿ya? Y hablamos de un concepto entonces tremendamente importante, que es aceptarme a mí mismo. Y eso yo lo relaciono directamente con el amor propio. Ya mucho se habla ahora del amor propio, y yo creo que el amor propio se relaciona directamente con esta característica del bienestar, que es la autoaceptación. Esas personas se sienten bien consigo mismas, incluso siendo conscientes de sus limitaciones, de sus dificultades, siendo conscientes a lo mejor de sus debilidades o de aquellas características tanto físicas o psíquicas que no le parecen tan adecuadas. Pero hay una aceptación. Por otra parte, las personas que presentan más bienestar del tipo eudaimónico tienen relaciones positivas con los otros, ¿ya? Son personas que tienen más habilidades o tienen más facilidad para generar lazos profundos y significativos y de carácter positivo, ¿ya? Porque también hay relaciones que no son positivas para nosotros, ¿cierto? Hay personas con las cuales nos relacionamos por decisión propia, que nos impacto que no es positivo en nuestra salud mental. Entonces las personas con este tipo de bienestar se relacionan positivamente con los otros. De manera consciente también desarrollan este tipo de relaciones. Son más cálidos, más afectuosos, más cercanos. También, por otra parte, desarrollan una capacidad de control ambiental. Las personas que apuntan a este bienestar, a este desarrollo, a esta plenitud, desarrollan control ambiental. ¿De qué forma? Porque van entonces adaptando su medio para satisfacer sus necesidades y deseos. O buscan en el medio cómo satisfacer sus necesidades y deseos, de manera positiva, ¿cierto? En equilibrio también, por ejemplo, con el cuidado y la protección de la naturaleza, el cuidado y protección de los animales, ¿cierto? Y también el autocuidado. También son personas más autónomas, han desarrollado un marcado sentido de individualidad y de respetan normas, respetan reglas, ¿cierto? Pero también se sienten autónomas y tienen un propósito en la vida o buscan un propósito en la vida. Este punto para mí es trascendental. El propósito en la vida es quizás lo que nos genera la movilización y la motivación a emprender acciones o tomar decisiones y vivir la vida, ¿ya? El encontrar un propósito nos va a generar la energía necesaria para alcanzar ese propósito, para alcanzar esa meta, ¿cierto? Y puede que ese propósito en la vida no sea como el llegar a una tarea específica, y eso, por ejemplo, terminar una carrera universitaria, llegar a un puesto de trabajo o formar una familia, sino que a lo mejor su propósito en la vida es algo constante durante toda la vida, como por ejemplo ayudar a los demás. Si mi propósito en la vida es ayudar a los demás, es algo que quizás no va a tener fin. Entonces voy a mantener ese propósito a lo largo de toda mi vida y voy a desarrollar actividades, voy a desarrollar acciones permanentes en pro de cumplir esto permanentemente. Y eso alimenta entonces este bienestar. Y la última característica es la característica de crecimiento personal, que es súper importante. Muchas veces o nos han dicho o hemos crecido pensando en que nuestro crecimiento tiene que ser orientado como a lo académico, a los éxitos, ¿cierto? Pero no al crecimiento más bien como espiritual o el desarrollo del ser humano, ¿ya? Y el desarrollo del ser humano espiritual y psicológico va mucho más allá de solo tener un éxito académico o laboral. Tiene que ver con desarrollar nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras características positivas de la mejor manera posible. Significa estar y vivir y convivir con el medio de manera armónica y en equilibrio. Si hacemos un repaso de estos 6 puntos, son claves. Me gustaría que a lo mejor si pueden sacarle una foto a la pantalla y guardar esto, atesorar, porque yo creo que son a lo mejor 6 pilares en los cuales ustedes pueden pavimentar el camino hacia el bienestar. Es decir, ok, a lo mejor me autoobservo que mi autoaceptación no es algo que yo haya desarrollado tanto hasta el momento, entonces me gustaría desarrollarla para sentirme mejor. O puede que también ustedes digan,
no me siento tan autónomo o no le encuentro un propósito a la vida, ¿cierto? Y a lo mejor si ustedes van definiendo cada uno de estos pilares y lo van desarrollando a lo largo de su vida, van planificando su vida en relación a estos pilares, van a ir aumentando progresivamente su sensación de bienestar, ¿ya? Cuando yo les digo que esta exposición que estoy haciendo para ustedes es un regalo, es para entregarles esta información que les pueda servir para entonces visualizar, darse cuenta, ser consciente de cosas que muchas veces no hacemos conscientes, ¿ya? Partamos de la base que como sociedad somos una sociedad que no tiene mucha educación socioafectiva, socioemocional, y esto es parte de esa educación, ¿ya? Entonces me gustaría que se quedaran, como yo le digo, si esto fuese taller, a lo mejor esto lo transformaríamos en actividad práctica inmediatamente ahora, pero por el tiempo no podemos. Entonces les dejo yo a ustedes la tarea de poder analizar cada uno de estos pilares en sí, en ustedes mismos, en ustedes mismas. Ahora quiero hablarle de otro concepto, porque estamos hablando del bienestar, pero ahora viene un concepto mucho más allá, que es la inteligencia para el bienestar. Me imagino que si yo pregunto, a lo mejor ustedes han escuchado, han leído o han estudiado acerca de la inteligencia emocional, que es como un concepto ya mucho más antiguo desde la psicología, ¿cierto? Y ahora viene este otro concepto, que es la inteligencia para el bienestar, que va un paso más adelante de la inteligencia para la inteligencia emocional, la integra, pero va mucho más allá. Y se define como la capacidad de una persona para mejorar su experiencia de vida presente y futura. O sea, yo tengo esta capacidad, yo puedo desarrollar esta capacidad para mejorar el cómo me siento hoy y cómo me voy a sentir mañana, ¿ya? Entonces yo voy a planificar y voy a desarrollar actividades y estrategias para que en el futuro yo me logre sentir mejor o esté en plenitud. Para ello, las personas debemos gestionar nuestro mundo interno. Y cuando ya decimos esa primera frase, gestionar nuestro mundo interno, tenemos una tremenda tarea. Porque nuestro mundo interno es complejo, ¿cierto? ¿Qué nos hace bien? ¿Qué nos hace mal? ¿Cómo podemos crecer psicológicamente, ¿cierto? La gestión del mundo interno es una tarea fundamental, pero a la vez súper compleja y es algo que se practica constantemente. No es algo que yo digo, voy a hacer esto, ¿cierto? O quiero esto y no hago nada por hacerlo. Quiero que hagamos una analogía ahora. El desarrollar el bienestar y el desarrollar la resiliencia, que es el concepto al que vamos a llegar después, tiene un camino. Y ese camino no se logra de un día para otro. Es un camino que uno pavimenta, un camino que uno va desarrollando poco a poco. Con esto, queremos sentirnos físicamente más saludables, una de las opciones que tenemos es practicar algún deporte, ¿cierto? Y a lo mejor vamos a decir, alguien va a hacer máquinas o va a ir a un gimnasio para practicar un deporte, pensando en un contexto no COVID, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios en un gimnasio. Yo no saco nada con inscribirme en el gimnasio y no ir. Si yo me inscribo en un gimnasio, tengo la intención. Entonces, yo puedo decir, tengo la intención, haciendo la analogía, de tener un mayor bienestar psicológico. Ok, tienes la intención. Tengo la intención de ser más saludable físicamente o bajar de peso, me inscribo en el gimnasio. Segundo paso, voy y me acerco a las máquinas, que son las herramientas que me van a ayudar en el gimnasio a bajar de peso. Entonces voy al gimnasio y observo las máquinas. Acá yo les entrego estas herramientas a ustedes que ustedes pueden observar para poder desarrollar el bienestar o inteligencia para el bienestar. Las pueden observar, conocer, ¿cierto? Y el tercer paso y más importante es utilizar de manera constante, que se transforme en rutina, ¿cierto? Esas herramientas o esas máquinas del gimnasio para bajar de peso. Y acá en este caso es lo mismo. Estas herramientas que yo les entrego ahora, si ustedes no las practican, si ustedes no las desarrollan de manera constante, no van a generar el cambio a lo mejor que ustedes esperan. Entonces, cuando hablamos de bienestar y resiliencia, todo lo que aquí hablamos son, como yo hago esta analogía, máquinas de gimnasio que ustedes tienen que utilizar constantemente como una rutina para poder lograr y alcanzar ese objetivo, ¿ya? Entonces, todo esto que yo les digo nos va a servir para gestionar este mundo interno, ¿cierto? De manera activa, consciente, permanente, para obtener ese logro, interpretar adecuadamente las circunstancias del entorno e intervenir activamente en él, ¿ya? Entonces, nos pone acá en una situación súper enriquecedora, en una posición que si yo logro manejarla de manera adecuada, voy a poder obtener estos resultados, que es que yo soy un ser activo,
por el bienestar. Y no soy un ser pasivo ni receptivo de las consecuencias del contexto sociocultural, socioeducacional, incluso socioeconómico donde me toca vivir, ¿ya? Me va a permitir entonces generar a mí acciones para poder yo influir, intervenir activamente en este medio que me rodea, ¿cierto? Para poder sentirme mejor. Entonces nos moviliza. ¿Y cómo son las personas que tienen esta inteligencia para el bienestar? Yo voy a definir un tipo de persona que tienen alta inteligencia para el bienestar, pero con esto también quiero definir algunas características que ustedes pudiesen desarrollar para sentirse mejor. Entonces, así es como yo les digo, les voy a presentar algunas herramientas que son las máquinas del gimnasio para bajar de peso. Estas son las máquinas del gimnasio como mental para poder ejercitar el bienestar y la resiliencia. Primero, una alta capacidad para tolerar la frustración. Y ahí yo les pregunto a ustedes cómo se sienten cuando algo les frustra, o cómo reaccionan cuando algo no resulta como ustedes habían esperado. ¿Tienen capacidad para adaptarse a eso? ¿Se frustran inmediatamente? ¿Son capaces de a lo mejor desarrollar la creatividad para buscar una alternativa de solución a esa problemática? Eso es importante entonces ir desarrollando como una característica y estrategia la capacidad para tolerar la frustración. También estas personas conocen sus fortalezas y buscan desarrollarlas activamente. Para aquellos que se queden hasta el final de la charla, les voy a entregar un regalo donde ustedes pueden conocer de manera profunda sus fortalezas del carácter. Y con eso, a lo mejor, saber cuáles están menos desarrolladas, que pudiesen ser sus metas, pudiesen ser sus objetivos de este gimnasio a desarrollar en el futuro, ¿cierto? Se rodean de personas optimistas y positivas, como decíamos antes, también las relaciones con personas positivas nos van a hablar de mayor bienestar en las personas. Son exigentes, pero no perfeccionistas, y acá hay una delgada línea. Las personas exigentes son también autoeficaces, ¿cierto? Cumplen sus objetivos, cumplen sus tareas, pero no son perfeccionistas porque el perfeccionismo nos puede llevar a desarrollar pérdida del bienestar, como por ejemplo síntomas ansiosos o también síntomas depresivos. ¿Ya? Porque el hacer algo perfecto quizás pudiese ser algo inalcanzable. Y vamos a dedicar mucho tiempo y energía a eso inalcanzable. Salvo que si somos exigentes y hacemos las cosas de la mejor manera posible, podemos sentirnos satisfechos con eso. Usan bien su tiempo y energía para propiciar actividades para su bienestar. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces estructuran sus tiempos, sus rutinas también con actividades que conscientemente sabes que le generan placer, que le generan bienestar. Y las desarrollan y las practican habitualmente. Actividades físicas, por ejemplo, yoga, meditación, eh, con alimentación saludable, actividades de ocio y distracción, todo eso les pueden servir a las personas para aumentar su bienestar. Pero tienen que estar bien descritas, bien planificadas y ser conscientes de ello. O incluso, por ejemplo, algo de lo cual somos súper ahora dependientes, los teléfonos móviles. El decir, voy a dejar de utilizarlo 2 horas seguidas al día para desconectarme y aumentar mi bienestar puede ser algo, una decisión consciente que les puede servir mucho para aumentar el cómo se sienten día a día. También las personas con alta inteligencia para el bienestar tienen hábitos saludables, como ya decíamos, en cuanto a lo físico, a la alimentación, ¿cierto? A integrar actividades como el yoga, como mindfulness o como la meditación en su día a día les va a servir para aumentar el bienestar y como va a aumentar también su salud. Hacen un buen balance entre la vida laboral o académica y personal. Las personas con alta inteligencia para el bienestar logran hacer un equilibrio, logran poner límite y poner cortes a las actividades, poner tiempos límite a las tareas. Siguen pautas de autocuidado. Quizás las personas con alta inteligencia para el bienestar, cuando van, por ejemplo, a un médico, a un psicólogo o a una nutricionista, siguen más las pautas que personas que tienen menos desarrollada esta inteligencia. Tienen gran capacidad para tomar y priorizar decisiones, dan significado a sus conductas y se hacen responsables de aquellos errores que puedan cometer, ¿cierto? Buscan dar afecto y apoyo a otras personas más que recibirlos. Son personas muy cálidas, muy cercanas, que entregan mucho cariño, que entregan contención, dedican tiempo a agradecer. Hay muchos estudios de la psicología positiva que hablan del impacto que tiene el agradecimiento. Yo los invito a todos ustedes
a practicar el agradecimiento de manera continua. Y el agradecimiento no es ese agradecer automáticamente que cuando alguien me vende algo y yo pago y doy gracias, sino que tiene que ver con una actividad más bien pensada, planificada y consciente que busca generar un impacto positivo en las personas, ¿cierto? Al dar unas gracias distintas. Cuando digo distintas, unas gracias a lo mejor con un tono distinto, con una sonrisa distinta o con un mensaje verbal y no verbal más cercano y más cálido. Eso genera un impacto positivo en las otras personas, pero los estudios nos indican que generan un impacto mucho más positivo en quien da las gracias. También estas personas administran muy bien los riesgos y hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, las personas que más desarrollar la inteligencia para el bienestar usan más el cinturón de seguridad en los vehículos que las personas que no la han desarrollado tanto, ¿ya? Con esto no quiere decir que no hagan actividades que les generen, como, no sé, que aumenten la adrenalina, sino que las pueden hacer, pero miden bien el riesgo, son mucho más cautos. Y también estas personas son flexibles en los cambios de contexto. Con esta primera parte del bienestar, vamos a cerrar entonces la definición del concepto de bienestar e inteligencia para el bienestar y vamos a ir avanzando en la exposición hasta llegar al concepto de las fortalezas del carácter. Las fortalezas del carácter son una estrategia que cada uno de nosotros podemos desarrollar para sentirnos también mejor, para aumentar nuestro bienestar. Pero ahora, en este segundo punto, quisiera hablarles de algo importante. Yo creo que si hablamos de relaciones positivas, si hablamos de el autocuidado y el amor propio, tenemos que hablar de asertividad. Y me gustaría como que pensaran ustedes en alguna definición que les haga como sentido en cuanto a qué es la asertividad. Y no solo qué es la asertividad, sino que cuál es el impacto, qué me puede generar finalmente la asertividad, ser asertivo. Creo que algo fundamental entonces es desarrollar esta característica. ¿Y a qué se refiere la asertividad? Es una habilidad social que pueden desarrollar algunas personas para comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada, respetando la de los demás. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, si ustedes miran a su alrededor, su familia, sus relaciones con amigos, con sus compañeros, compañeras, a lo mejor si piensan a lo mejor en cómo, por ejemplo, se desarrolla la política en este país, nos vamos dando cuenta de que la asertividad no es algo muy presente en nosotros, no es una característica nuestra como cultura. ¿Por qué? Porque es una aptitud poco desarrollada. Como yo decía, tenemos una baja educación socioafectiva y yo creo que dentro de la educación socioafectiva o socioemocional tiene que ir la asertividad como un mecanismo de comunicación, como una estrategia de comunicación que nos enseñen desde pequeños o pequeñas, ¿ya? Es una aptitud que le permite a la persona comunicar su punto de vista desde el equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. La asertividad estaría como al medio. Por una parte están los estilos agresivos, ¿cierto? Más bien autoritarios, y por otra parte los estilos más bien pasivos o de sumisión ante los espacios de comunicación. Y en el medio estaría la asertividad. Y creo que es esencial aprender a ser más asertivo porque de la única manera en que podemos mejorar nuestras relaciones, las relaciones con otras personas, es a través de la asertividad. En nuestras relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones académicas o laborales, mientras más asertivos somos, más posibilidades tenemos de aumentar nuestro bienestar y mejorar las relaciones. ¿Cuáles son los beneficios de ser asertivos? ¿Y por qué lo planteo como una súper estrategia dentro del bienestar? Porque mejora la capacidad de expresarnos, ¿cierto? Y también va a mejorar la imagen social que tiene el resto de nosotros. Si mejora la imagen social que tiene el resto de nosotros, entonces yo voy a ser más aceptado, ¿ya? Y si voy a ser más aceptado, me voy a sentir más integrado, voy a sentirme más partícipe de una comunidad. Por otra parte, también fomenta el respeto por las otras personas, facilita la comunicación. Cuando estamos en un espacio asertivo, facilita la comunicación versus un espacio agresivo donde alguien golpea la mesa, eleva el tono de voz y se pone rígido y no deja escuchar a otra persona, no deja hablar a otra persona porque no la escucha. Eso dificulta la comunicación, la expresión del otro, cierra canales, ¿ya? Por otra parte, mejora la capacidad de negociación y también ayuda a resolver las controversias o conflictos. Si yo en un conflicto, lo primero que decido, más que tener la razón, es ser asertivo, tengo muchas más posibilidades de que se resuelva el conflicto. Porque generalmente en la comunicación y en un conflicto,
lo que se intenta resolver es como quién tiene la razón en ese conflicto. Versus, si yo me pongo el énfasis en ser asertivo para comunicar lo que siento y lo que pienso, tengo muchas más posibilidades de obtener un resultado positivo de ello. Ahora, yo les digo, ¿cómo somos más asertivos? ¿Cierto? Porque es bonito decir que bueno, es asertivo, hay que trabajar la asertividad, tenemos que desarrollarla, pero ¿cómo lo hacemos? Y acá les propongo esto, que es el paso a paso de la asertividad. Primero, preguntarse en un momento, en un espacio de comunicación con otros, pregúntese qué es lo que quiero o necesito expresar en una situación concreta. Y para eso hay que tener diálogo interno, permanente diálogo interno. Todo esto que yo estoy exponiendo de bienestar, de psicología positiva, de la resiliencia, de la asertividad, se basa en el aumento que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene que hacer para ser más asertivo, un diálogo interno permanente. Y con esto yo digo, paremos de a lo mejor reaccionar inmediatamente o responder verbalmente inmediatamente. Respiremos profundo y vamos con este paso a paso. Pregúntese entonces qué es lo que necesita expresar, qué es lo que quiere decir en esta situación concreta. Y ahí a lo mejor viene el segundo paso, que es elija el momento más oportuno para hacerlo, porque puede que el momento más oportuno para hacerlo no sea en el momento que está ocurriendo el conflicto, puede que sea después. No lo deje pasar, pero a lo mejor no es el momento oportuno hacerlo inmediatamente cuando está ocurriendo el conflicto. Sobre todo si yo hago un poco de gestión emocional y me doy cuenta que la otra está muy molesta, si yo le digo algo que le va a desagradar, va a aumentar ese malestar. Entonces, por ahí también viene este concepto como integrar acá el concepto de inteligencia emocional, que es la gestión de las emociones propias y del resto. Tercer paso, describir el conflicto de la forma más detallada posible. ¿Qué es lo que a usted le molesta? ¿Qué es lo que generó el conflicto? Vamos paso a paso. Pero centrémonos en este conflicto, porque generalmente los conflictos uno trae, como se dice vulgarmente, trae a colación momentos o situaciones que han sucedido antes, en el pasado. Y no es lo más adecuado. Lo más adecuado es centrarse en el conflicto presente. Por otra parte, y en cuarto lugar, expresar los sentimientos sin evaluar ni reprochar las conductas de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Yo expreso lo que yo siento, pero no digo es que es malo lo que tú hiciste, es que tú eres acá, no le doy características a las otras personas o prejuicios o juicios, sino que solo digo lo que yo sentí con la conducta de la otra persona, sin clasificar, ni calificar, ni categorizar esas conductas. En quinto lugar, ser muy claro y preciso con lo que se quiere comunicar. ¿Qué es lo que yo quiero que la otra persona entienda? ¿Qué es lo que quiero que entienda? ¿Con qué quiero que se quede la otra persona en esa comunicación? ¿Que se quede con mi rabia? ¿O que se quede con una estrategia, una herramienta para que esto no vuelva a suceder? Por ejemplo. Pida cooperación y ayuda a los demás. Si a usted le cuesta ser asertivo y manejar sus emociones, manejar lo que está sucediendo, busque a alguien que usted observe, no necesariamente psicólogo, sino que alguien, a lo mejor amigo, amiga, algún familiar cercano, que usted sepa que tiene más capacidad de autocontrol y que la puede orientar o lo puede orientar a enfrentar estas situaciones. Pida esa cooperación y le van a ayudar. Pida que lo contengan para poder enfrentar esta situación de conflicto. En séptimo lugar, corroborar que su interlocutor ha comprendido lo que ha querido decir. Generalmente, las conversaciones y la comunicación no terminan con la pregunta de quien expresa su mensaje, preguntándole a la otra persona, al interlocutor, ¿lograste cómo entender lo que te planteo? ¿Lograste entender lo que quiero decir? Pero no desde la ironía, sino que de verdad, como trata de expresar o con tus propias palabras, de parafrasear lo que yo dije, a ver si es que comprendes cuál es mi punto de malestar, finalmente. Y en octavo lugar, evitar en todo momento juzgar, reprochar o herir a las personas. Y este es un paso súper, o un punto trascendental, porque acá tenemos que entonces aprender a moderar nuestro lenguaje, el saber qué palabras voy a utilizar de la manera más adecuada, ¿cierto? Evitar garabatos y evitar insultos, evitar juicios. Creo que estos 8 pasos también, si le pueden sacar una foto les puede servir de manera como crucial en cómo planificar ser más asertivo, porque ser asertivo es algo que también se entrena, como hacemos la analogía del gimnasio, uno lo tiene que entrenar, y no lo van a lograr mañana, ni pasado, ni en una sola vez que sean asertivos, no va a significar que el resto del tiempo lo van a hacer.
Y tampoco es una constante, no es que si ustedes aumentan la asertividad siempre lo van a hacer, porque en algún momento a lo mejor van a perder capacidad de autocontrol. Pero lo importante es que si es algo que ustedes creen que es importante, o sea, es muy importante, lo sabemos, la investigación lo dice, pero si ustedes lo asumen como un desafío importante para ustedes, entonces los invito a seguir estos pasos, a en alguna situación de conflicto ir 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8, ¿cierto? Recordando cómo ser más asertivo y practicándolo una y otra vez, porque puede que la primera no lo resulta, la segunda tampoco, pero como se dice por ahí, la práctica es el maestro. Ahora sigamos avanzando para saber entonces de qué manera yo aumento el bienestar. Ya hemos ido descifrando algunos lineamientos básicos de cómo aumentar el bienestar, pero creo que es fundamental que sigamos nutriendo este concepto con algunas otras estrategias. ¿Cómo aumentar el bienestar? Cultivando un estado psicológico positivo, reconociendo mis fortalezas del carácter y fortaleciendo mi resiliencia. Son para mí 3 conceptos importantes. Pero también es importante considerar que lo que yo les planteo depende de muchas otras condiciones, como por ejemplo el contexto social, el contexto económico y familiar. No podemos, o yo no podría, por ejemplo, ir a hablar como de fortalecer la resiliencia o cultivar un estado psicológico positivo en un contexto donde económicamente hay una situación compleja, ¿cierto? Donde hay angustia porque la estabilidad laboral de uno o dos integrantes de un grupo familiar se ha perdido, ¿cierto? Entonces no podemos hablar del concepto cultivar positivo están resueltas. Y porque también depende del contexto laboral, de las condiciones de nuestro trabajo, de las condiciones del teletrabajo o de los estudios, ¿cierto? Y es fundamental en las personas para poder avanzar entre el estado psicológico positivo, las fortalezas del carácter y la resiliencia, sentir o percibir apoyo social. Y el apoyo social es el apoyo que yo siento de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, compañeras, de mis círculos más cercanos. Una de las superestrategias entonces para aumentar el bienestar es fortalecer la resiliencia. ¿Y a qué me refiero con la capacidad de resiliencia? Como ese árbol ahí o esas plantas que han crecido en el desierto árido, es la capacidad de adaptarse con resultados positivos frente a situaciones de adversidad. Para mí, esta frase es la que mejor define o la que mejor refleja y la que más a mí me hace sentido en cuanto a la palabra resiliencia. Hay muchas definiciones, cada una apunta a lo central, que es esta definición a lo mejor más precisa y más concreta. Hay muchas investigaciones en relación a la resiliencia, pero creo que es súper importante esto, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos con resultados positivos frente a situaciones de adversidad. ¿Ya? Un concepto clave puede ser que para yo aumentar o fortalecer mi resiliencia tendría que ver yo la adversidad como una oportunidad. Y ustedes dicen, pero va a depender a lo mejor de los tipos de adversidad. Claramente sí, pero también hay situaciones en donde personas que han enfrentado situaciones similares de adversidad tienen una reacción distinta, una manera de afrontamiento distinta, ¿cierto? Con resultados positivos en una u otra persona. Y eso tiene que ver, según los estudios, por el desarrollo de características internas. La vida se divide en situaciones o circunstancias que tienen inicio, que tienen final y que pueden representar adversidades o microadversidades. Porque lo que antes se entendía como resiliencia quizás era como para casos súper extremos de personas, por ejemplo, que han sobrevivido, por ejemplo, a un accidente aéreo, a situaciones muy traumáticas, hablábamos como de resiliencia como para ese tipo de casos. Pero la investigación nos ha dicho que también como el malestar y la adversidad puede ser subjetiva, ¿ya? Lo que puede ser una dificultad para uno puede no serlo para otro, pero para aquella persona que la ve como una adversidad, como una dificultad y la afronta de manera positiva, vemos capacidades de resiliencia en esas personas. Vamos a definir la resiliencia y acá me voy a las definiciones textuales de algunos autores. Por ejemplo, Masten en 2001 define la resiliencia como un proceso de adaptación positiva ante sucesos adversos, persistencia de competencias funcionales y adaptativas mediante empleo de estrategias de afrontamiento eficaces. Y acá hablamos de una frase o un término muy importante que es el afrontamiento, ¿ya? Cómo yo voy a afrontar las situaciones de complejidad me van a definir qué tan resiliente soy yo o no. También hay otra definición de Connor y Davidson que dicen que
no ver la resiliencia como un proceso, sino como la capacidad personal para adaptarse a situaciones adversas y que me generan en algún momento, entonces, con un resultado positivo, satisfacción con la vida. Por otra parte, tenemos acá una definición un poco más integradora, que habla de que es un proceso dinámico, el cual tiene lugar a lo largo del tiempo y se sustenta en la interacción existente entre la persona, el entorno. Entonces ya vemos no solo la persona, sino que cómo interacciona esa persona con su entorno, que incluye la familia y el medio social. Y ven la resiliencia como un resultado de un equilibrio entre los factores de riesgo que tiene la persona y los factores protectores, la personalidad, acá juega un rol fundamental para esta definición de cada individuo, su funcionalidad y estructura familiar, pero puede variar con el transcurso del tiempo y con los cambios de contexto. ¿Qué quiere decir una persona en situación? Por ejemplo, ahora las personas que podemos decir han afrontado la crisis sanitaria o la pandemia con alta resiliencia, puede que esa misma persona viviendo esta misma crisis de pandemia, a lo mejor 3 años atrás o 3 años en el futuro, no la hayan afrontado con la misma resiliencia. Va a depender del contexto y de muchos otros factores. Es un concepto más bien como dinámico de la resiliencia. Acá obtuve dentro de la investigación que hice para preparar esta charla, esta imagen que a mí refleja muy bien un poco lo que es la teoría en relación al desarrollo de la resiliencia. No nos vamos a focalizar tanto en ello porque quiero ir como pronto a la fortaleza del carácter, pero contarles que la resiliencia se fortalece con la empatía, se relaciona con el bienestar directamente, es facilitada por las relaciones interpersonales, o sea, de acuerdo a las relaciones interpersonales que yo tenga, va a ser se va a relacionar con el nivel de resiliencia que yo desarrolle. Es factor de la adaptabilidad, se trabaja con el apoyo afectivo, se potencia con la solidaridad, se construye en interacción social y es prueba de crecimiento personal. Y es resultado de dinámicas entre factores emocionales, cognitivos y socioculturales para adaptación positiva. Entonces esta figura para mí representa y define y en el fondo se construye en base a distintas definiciones analizadas por los autores que proponen esta figura. Estaba viendo el tiempo, me quedan algunos minutos, voy a tratar de sintetizar para poder cerrar ciertos en la hora. Quise adaptar o buscar la adaptación de esta exposición a lo que es el contexto universitario y estuve revisando algunas investigaciones que hablan de resiliencia en universitarios y universitarias. Y traigo por lo menos 5 estudios del 2015 en adelante que hablan de resiliencia. Por ejemplo, en España, Ríos y colaboradores del año 2016 encontraron que altos niveles de resiliencia se asociaron a bajos niveles de agotamiento y altos niveles de eficacia en estudiantes universitarios de enfermería. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una relación directa entre el aumento el alto nivel de resiliencia y que las personas reportaron sentirse menos agotadas y también refirieron tener altos niveles en cuanto a su rendimiento académico, ¿ya? Entonces hay una relación positiva. Si ustedes en algún momento tienen como objetivo mejorar su rendimiento académico, trabajen su resiliencia. Pudiese ser una estrategia para lograr aquello. Otro estudio en España, en el año 2012, habla de que los estudiantes resilientes obtuvieron mayores puntajes en regulación emocional y en satisfacción con la vida. Entonces parece que hay una relación ahí entre la resiliencia, la regulación emocional y qué tan satisfechos se sienten las personas con su vida. En 2015, Velasco, también con otros colaboradores, encontraron que los estudiantes con un nivel de resiliencia alto se asociaron con altos niveles de rendimiento académico. El no repetir asignaturas, o sea, mientras más alto en resiliencia, menos repetían asignaturas, o también no tenían que hacer exámenes extraordinarios o pruebas como extra en sus estudios. También en México, Caldera y colaboradores, también en el año 2015, encontraron que estudiantes con altos o sea, ellos analizaron la resiliencia, no la quisieron relacionar con ningún otro factor, sino que solo aplicaron un instrumento para evaluar el nivel de resiliencia de los estudiantes, y encontraron que en general los estudiantes tenían altos niveles de resiliencia. Y ellos proponían como una hipótesis explicativa a este hallazgo que decían que a lo mejor para ser estudiante universitario, una de las características que subyace a esta tarea de ser estudiante universitario
universitario puede ser la resiliencia. Por lo complejo que es pasar de estudiante de pregrado a la universidad y lo complejo que es adaptarse al medio universitario, a las exigencias universitarias también. También encontraron que no habían diferencias significativas por carrera, pero solo analizaron con 3 o 4 carreras. Y encontraron algo que era concordante con otras investigaciones que ellos también habían revisado previamente, como en el estudio del arte, el estado del arte en cuanto a la resiliencia, que las mujeres presentan puntajes más altos en resiliencia. En este estudio que ellos realizaron, la diferencia no fue significativa, pero en otros estudios sí ha habido diferencias significativas entre los niveles de resiliencia y si es hombre o mujer. Y otro estudio en México habla de que personas resilientes desarrollan habilidades como rápida respuesta ante el riesgo, tienen mayor madurez precoz, búsqueda de información, relaciones positivas, son más optimistas, asumen más responsabilidad y tienen un estado de salud mucho mejor que personas que no han desarrollado altos niveles de resiliencia. Eso quería como comentarles como a nivel general en cuanto a las investigaciones que hablan de resiliencia en el contexto universitario. Ahora, para finalizar, el concepto de resiliencia. ¿Cómo se fortalece la resiliencia? Primero, desarrollando o generando emociones agradables, lo que se llama como emociones positivas. Y hablamos de emociones como que busquen ustedes generar estas emociones de manera permanente. No solo la alegría, no solo el amor, puede ser a lo mejor algo agradable, sino que buscar espacios de paz o tranquilidad, buscar espacios de calma, aumenta las emociones agradables, es una emoción agradable, ¿cierto? Sentirse que a lo mejor van elevándose o desarrollándose como personas también se asocia a las emociones agradables y el aumento de la resiliencia. Por otra parte, el desarrollar la expresión emocional. Y con la expresión emocional nos referimos a poder entonces expresar verbalmente lo que ustedes sienten. Y también, a lo mejor no verbalmente, llorar no es una expresión verbal, pero es la expresión de una emoción. Pero también es importante la expresión verbal, de ponerle palabra a lo que sienten. Preguntarles cómo se sienten, preguntarles a otros cómo se sienten y trabajar por aumentar la capacidad de expresión de usted y con quienes se rodean, ¿ya? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cierto? Pero muy pocas veces hacemos preguntas profundas como ¿cómo te sientes? Y yo creo que preguntas profundas como ¿cómo te sientes? O ¿cómo me siento? Nos ayuda a la expresión emocional. Si ustedes aumentan su capacidad de autocontrol, también pueden aumentar su resiliencia. Y el autocontrol se refiere también al autocontrol de sus propias emociones, ¿cierto? Por ejemplo, autocontrol de la ira, autocontrol de la impulsividad o de malestares más profundos. El optimismo está muy relacionado con la resiliencia y el optimismo no tiene que ver con solo creer que en el futuro van a ocurrir cosas buenas, sino que en relacionar que lo bueno que pasa en mi vida se relaciona porque a lo mejor yo soy un agente activo en eso. Pensar en que los resultados positivos dependen de mí es una manera de ser muy optimista y no dejárselo al azar, sino que a ustedes. Cultivar el sentido del humor, cada vez hay más datos que nos indican que el sentido del humor está completamente relacionado con estados psicológicos positivos y obviamente con la resiliencia. También la educación, y no solo la educación académica, sino la educación emocional, se relaciona directamente con el aumento de la resiliencia. Así también el que ustedes puedan seguir modelos positivos de personas que sean fuertes psicológicamente, por así decirlo, resilientes. Y esos modelos pueden ser modelos cercanos, familiares, amigos, ¿cierto? O también modelos más bien como internacionales o figuras públicas que ustedes observen que tienen estas características y competencias que pudiesen ustedes imitar. Y finalmente, pero no por eso menos importante, las redes de apoyo son fundamentales para el desarrollo de la resiliencia. Interactuar con otros es fundamental entonces. Para finalizar, yo les quiero entregar un breve repaso de lo que son las fortalezas del carácter, o sea, más que repaso, una pincelada de lo que son las fortalezas del carácter. Creo que los voy a dejar invitados e invitadas a que ustedes puedan investigar de manera individual, autónoma, acerca de esto. Las fortalezas del carácter también se estudian desde la psicología positiva y se definen como estructuras dentro de nuestro que todas las personas tendríamos, ¿cierto? Que son procesos o mecanismos
que van a definir nuestras virtudes, ¿cierto? Están a la base de nuestra capacidad para pensar, sentir, de cómo nos comportamos socialmente, individualmente. Y también está estrechamente relacionado con los rasgos positivos, que son clave para nuestra identidad, para nuestro ser, y también se relacionan con nuestro hacer, cómo somos, nuestras conductas. Acá yo les presento, yo les digo, esta es la PISA. Esta es la PISA de las fortalezas. Seligman y algunos otros investigadores han profundizado en lo que es el estudio de las fortalezas del carácter, y acá hay un resumen de 6 grandes virtudes, y dentro de esas 6 grandes virtudes se concentran o se almacenan estas otras 24 fortalezas, ¿ya? Dentro de la sabiduría y conocimiento, como una gran virtud, tenemos la creatividad, la curiosidad, la apertura y juicio crítico, el amor por aprender, la perspectiva. Dentro del concepto de valor tenemos la valentía, la perseverancia, honestidad, la vitalidad. Dentro de la humanidad, el amor, la bondad, la inteligencia social. Lo estoy mencionando así porque vamos a hacer una breve pincelada más adelante. Dentro de la justicia está el liderazgo, la equidad, el trabajo en equipo. Dentro de la moderación, la autorregulación, la humildad, el perdón, la prudencia. Y dentro de la trascendencia tenemos el humor, la gratitud, la esperanza, espiritualidad, aprecio de la belleza y la excelencia. Acá quise avanzar y hacer una división de esta PISA de fortaleza, de virtud y fortaleza, para hacer una definición un poco más profunda. Dentro de la primera virtud que concentra alguna de las fortalezas del carácter está la sabiduría y conocimiento, que se refieren a aquellas fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso de conocimiento. Entonces acá la capacidad que tengan ustedes, por ejemplo, de adquirir nueva información, de participar en este tipo de charlas, después a lo mejor buscar investigaciones en relación a esto que hemos conversado, se estaría relacionando directamente con su curiosidad, con el amor por aprender, ¿cierto? O con la idea de tener perspectiva de distintos puntos de vista. Y eso es una fortaleza que, si ustedes la desarrollan, se relaciona con el bienestar. El valor tiene que ver con las fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante situaciones de dificultad externa o interna, ¿ya? Y por eso está la valentía, por eso está la perseverancia. Yo creo que a lo mejor intuyo que los estudiantes universitarios desarrollan harta perseverancia, porque también muchas veces, sobre todo cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, hay situaciones complejas de adaptación. Y finalmente el éxito se obtiene a través de la perseverancia. Está la honestidad y la vitalidad, como habíamos hablado antes también. Y dentro de la humanidad, como tercer gran valor, están las fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás. Por eso está el amor, por eso está la bondad, podríamos decir también la compasión y la inteligencia social. Dentro de las otras virtudes tenemos la justicia, que habla de las fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable, ¿cierto? El cómo yo puedo llevarme bien con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de universidad, o de carrera, o de curso, ¿cierto? El tener un trato justo, equitativo, y generar el liderazgo positivo o asumir liderazgo positivo en distintas situaciones. Dentro de la moderación tenemos las fortalezas que nos protegen contra los excesos, por eso ahí tenemos la autorregulación, la humildad, el perdón y la prudencia. Y finalmente, en la trascendencia se refiere o se definen como aquellas fortalezas personales que forjan la conexión con la inmensidad del universo y proveen de significado a la vida. Por eso ahí tenemos la gratitud, la esperanza, la espiritualidad, el humor. Si tuviésemos más tiempo y esto fuese un taller, lo que vendría ahora es el análisis de cada una de las virtudes por cada una de las fortalezas, y con algunos tips generales como para poder promover el desarrollo de esa fortaleza en ustedes. Creo que hay una invitación súper importante a que ustedes puedan a lo mejor investigar más acerca de la fortaleza del carácter, leer y analizar sus propias fortalezas del carácter. Les quiero dejar acá. Lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat cuando termine la presentación. Que hay una página que está en inglés, pero si ustedes lo utilizan con navegadores con traductor, funcionan súper bien. Si quieren conocer más acerca de sus fortalezas del carácter, pueden visitar esta página web, ¿ya? Es la página oficial, que tiene un instrumento, un cuestionario, que no es un cuestionario corto, un cuestionario que a lo menos te va a tomar unos 40, 50 minutos en contestar, pero te va a entregar como un resultado y un orden de las 24 fortalezas del carácter, cómo están en ti, ¿ya? Desde la que tienes más desarrollado en primer lugar a la que está en el lugar número 24.
Y yo lo recomiendo porque creo que es una muy buena estrategia el poder conocer tus fortalezas del carácter. O sea, antes de conocer las fortalezas del carácter, profundizar el conocimiento que yo estoy entregando ahora como una pincelada en cómo desarrollar y nutrir la información acerca de estas fortalezas del carácter. Y por otra parte, hacer este cuestionario para saber cómo están clasificadas dentro de ti y en base a eso elegir entonces aquellas que están en los lugares más descendientes, ¿cierto? O sea, que están en los últimos lugares, 24, 23, 22, como tus desafíos, ¿ya? A entrenar. Hablábamos de esta analogía del bienestar como el gimnasio, entonces yo los invito a que puedan ustedes aplicarse este cuestionario, tomarse el tiempo, analizar los resultados, también te los entrega en inglés, pero lo puedes traducir a través de un traductor y vas a saber entonces cuáles serían tus fortalezas menos desarrolladas. Para terminar, quisiera a lo mejor también entregarle 2 tips. Una vez escuché a una psicóloga también que mencionaba que las fortalezas del carácter se puede proponer como desafíos para nuevos ciclos. Y, por ejemplo, uno de los ciclos que comúnmente celebramos el cierre de un año y el inicio de otro. Muchas veces hay algunos rituales como comer lentejas, como comer uvas, ¿cierto? U otros. Entonces, a lo mejor un buen rito de cierre de año y más bien de inicio sería el poder proponer tú una o dos fortalezas del carácter que quisieras desarrollar y trabajar conscientemente, como si estuviese yendo a un gimnasio, durante el año que viene para poder aumentar tu bienestar en base a ese desarrollo de esas fortalezas. Con esto termino mi exposición. Rosana, no sé si han aparecido consultas. Mientras voy a... Claudio, sí, hay hartas preguntas. Ya. Sí, sí hay preguntas. Aquí tenemos... Primera pregunta. Dice... ¿Qué pasa en el caso de que la otra persona no quiera colaborar a pesar de que trataste de buscar el momento oportuno? Ya, yo creo que ahí es muy importante como saber protegerse. Si la otra persona no quiere o no está dispuesta a dialogar de manera asertiva y va a seguir a lo mejor, por lo que entiendo de la pregunta, va a estar en una posición que puede ser más bien agresiva, yo ahí creo que el autocuidado es súper importante y no exponerse a situaciones como de agresión o de situaciones de malestar producto de este tipo de conflictos. Yo creo que es importante entonces en primer lugar, buscar que la otra persona logre comunicarse de manera asertiva. Y segundo, si es que no puede, entonces evitar y buscar un nuevo espacio en donde la otra persona también haya logrado el autocontrol. Otra pregunta dice, creo que soy una persona altamente sensible. El llanto es muy fácil que lo bote y eso me ha impedido que en muchas discusiones ser una persona asertiva frente a alguien que sí lo es, incluso cruzando la línea del autoritarismo y la nula capacidad de empatía. ¿Cómo dejar de sentir debilidad e invalidación ante alguien así? Yo creo que esas preguntas que son que tienen que ver también como con la definición y el desarrollo como de las características específicas de una persona, yo creo que no podría darle como un tips, por así decirlo. Habría que analizar más bien como las características de la situación y de las personas involucradas en esto. Pero yo creo que es importante conocer, y a esa persona que hizo esta pregunta, como el conocer por qué esa sensación, por qué ella tiene como esa valoración de sí, porque tiene como esa percepción de sí misma y por qué a lo mejor, no sé, plantear la posibilidad de que ejercite plantearse desde otro punto de vista en un conflicto, ¿cierto? De asumir un conflicto con nuevas estrategias para afrontar. No significa ser agresivo, sino que significa buscar algún tipo de estrategia o herramienta para poder comunicar aquello que no te hace sentir bien. ¿Ya? Y puede que a lo mejor verbalmente, no todos tenemos las habilidades de manifestar verbalmente lo que necesitamos. Y puede que a lo mejor esa persona necesite expresar lo que quiere expresar en una primera instancia por escrito y después verbalmente. Aquí hay otra, dice, ¿podrías dar algunas técnicas de ejemplo de autocontrol? Mm. Voy a dar una técnica que es Bueno, muy sencilla. Se basa como en la respiración y la meditación, es un ejercicio
que, bueno, primero es el diálogo interno. Yo creo que lo primero que hay que hacer es siempre como autodialogar, es conversar con uno mismo, el enviarnos mensajes, porque muchas veces nuestra mente genera pensamientos o rumiaciones que nos están dando señales así como, por ejemplo, no lo vas a hacer bien, o ya lo hiciste mal, o no eres inteligente, por decir algo. Entonces, en este caso, lo que yo propongo es mandarnos mensajes de autocontrol, donde decir calma, cálmate, por ejemplo yo, cálmate Claudio, respira profundo, busca las mejores palabras. Yo creo que si nos vamos dando esos mensajes, que uno puede decir, ya, pero ¿cómo voy a conversar conmigo? A lo mejor es como tirado de las mechas, pero no es tirado de las mechas. Tirado de las mechas no hacerlo. Tenemos que aprender a conversar con nosotros mismos, darnos instrucciones, autoobservarnos, autodialogar con nosotros. Y la técnica que les quería yo mencionar es una técnica de respiración, de meditación, que es cerrar los ojos menos de un minuto y hacer este ejercicio. Huele la flor, imagino que huelo la flor, huele profundo, inflo el abdomen, no la zona torácica, sino que el abdomen, respiro profundo y boto por la boca. Soplo la vela. Lo podemos ocupar con los niños este ejercicio. Huele la flor y sopla la vela. Esta charla, cuando es un taller, termina con actividades de meditación como por ejemplo esta. ¿Ya? Esto que yo les digo, huele la flor y sopla la vela, si ustedes lo practican de manera constante y continua, en una situación compleja, pueden tener resultados positivos de regulación emocional y también de expresión. Sofía dice, si yo puse autocontrol frente a situaciones que lo requieran, pero también identifico que en algún punto no podré actuar con autocontrol frente a estas mismas decisiones, ¿cuál sería la mejor forma de actuar? En ese minuto, si la persona siente que no va a poder tener autocontrol en esa situación, es evitar esa situación, apartarse y buscar una manera de afrontarla de manera posterior cuando no esté presente esa emoción que a veces puede ser muy intensa y que se asocia a la pérdida de control. Entonces, cuando logre controlar esa emoción en otro momento o a través de esta técnica de autorregulación, a través de la respiración o el diálogo interno, pudiese la persona obtener una oportunidad distinta para actuar de manera diferente y mucho más asertiva. No veo más preguntas en el chat, pero si hay alguien que quiere levantar la mano, puede hacerlo y hacerle pregunta directamente a Claudio. Yo les dejé en el chat el link para que puedan llenar el formulario o contestar y ver cómo es el desarrollo de sus fortalezas del carácter. Ay, sí, qué bueno. Ahí lo dejé al último. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Parece que no ha levantado la... ¿No? No. No. Bueno, Claudio, no me queda más que agradecerte tu excelente exposición. Esto nos va a servir a todos y a todas. Y, y fue un agrado y un gusto conocerte. A ver, creo que hay algo aquí. Ah, muchas gracias, dice. Muchas gracias. Gracias también, Rocío. Sí, no, un gusto verte. Aquí también dice muchas gracias por la charla, fue muy entretenida. Los comentarios que están haciendo en el chat. Karin también da las gracias. Muchas gracias, Karin. Y por las respuestas y los recursos, dice. De nada, Karin. Muy grata la charla, gracias por todo. Intentaré hacer el test. Dice, es Sí, interesante no, súper saber bueno. mis Bueno. fortalezas. Gracias, muy entretenida. Muchas gracias, estuvo muy buena la charla y excelentes tips. Para trabajar. Bueno, Claudio, fue un gusto estar contigo, haber compartido esto y esperemos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias, Rosana, por la invitación y por el espacio de poder transmitir este aprendizaje, estos conocimientos y espero, como yo decía, que haya sido un regalo para todas las personas que pudieron estar presentes. Será entonces hasta una próxima oportunidad.
Así es, chao Rosana, y chao a todos y todas, que estén muy bien, que tengan buena tarde y excelente fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.